Una amable camarera le pagó el café a un anciano sin saber que era un multimillonario en busca de su futura esposa. El café del centro bullía con la actividad matutina, mientras la lluvia golpeaba los grandes ventanales, difuminando el paisaje urbano. El rico aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor de la acera empapada por la lluvia, creando un ambiente acogedor para los clientes que buscaban refugio del clima sombrío. En medio del ruido de las tazas y el murmullo de las conversaciones, la puerta se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire frío que recorrió la cafetería. Un hombre de unos 50 años entró, con el abrigo raído empapado por la lluvia y los zapatos gastados dejando huellas en el suelo pulido. Tenía el pelo canoso y húmedo pegado a la frente, y sus ojos reflejaban un cansancio que delataba las dificultades que había atravesado. Se acercó a la barra con vacilación, mirando el menú antes de fijarse en el joven barista que estaba detrás de la caja registradora. Con una voz apenas audible, pidió un café solo. Mientras el barista cobraba el pedido, el hombre buscaba en sus bolsillos, cada vez más frenético, tratando de encontrar su cartera. Su rostro estaba pálido y tragó saliva antes de hablar con voz teñida de vergüenza. «Lo siento», balbuceó. «Debo haberme dejado la cartera en casa. Si no le importa, podría sentarme aquí un rato hasta que pare de llover». El barista, un joven de mandíbula afilada y lengua aún más afilada, cruzó los brazos sobre el pecho y esbozó una sonrisa burlona. «Oiga, amigo», dijo en voz alta, llamando la atención de los clientes cercanos, «esto no es un refugio. No damos nada gratis a gente que no puede pagar. Si no tienes dinero, no puedes quedarte». Las mejillas del hombre se sonrojaron profundamente mientras daba un paso atrás y bajaba la mirada al suelo. «No estaba pidiendo una bebida gratis», murmuró, «solo un lugar donde resguardarme un rato». Una risa burlona surgió de una mesa cercana, donde un grupo de clientes bien vestidos observaba la escena. «Imagínate», dijo uno de ellos con desdén, «entrar en una cafetería sin un centavo y esperar que te sirvan. Hay gente que no tiene vergüenza», añadió otro con voz llena de desprecio. «Deben de ser tiempos difíciles, y los mendigos ahora aspiran a ser expertos en cafés». El hombre encogió los hombros al volverse hacia la puerta, con el peso de la humillación presionándole con fuerza. Al otro lado de la sala, Emma, una camarera de 29 años con el pelo castaño rojizo recogido en una coleta suelta, observaba la escena. Sus ojos color avellana, normalmente cálidos y acogedores, ahora ardían de indignación. Con una bandeja llena de tazas y platos vacíos en equilibrio, se abrió paso entre la multitud del café hacia la barra. Dejó la bandeja con un ruido seco y decidido. Metió la mano en el bolsillo de su modesto uniforme, sacó un billete de 5 pesos y lo dejó firmemente sobre la barra. «Es suficiente», dijo con voz firme y clara, cortando los murmullos que habían comenzado a extenderse. La sonrisa del barista se desvaneció al mirarla. «Emma, ¿qué estás haciendo?», se burló. «No tienes que pagarle. No puede venir aquí y esperar que le regalen nada». La mirada de Emma recorrió a los clientes reunidos con expresión inquebrantable. «Yo pago su café», afirmó, «no por lástima, sino porque sé lo que es que te juzguen por no tener suficiente». Una risa burlona estalló en un rincón de la sala. «¡Qué noble!», se burló un hombre, una camarera haciendo de heroína. «Quizás esperas que te deje propina después». Emma se volvió hacia la sala con la postura erguida y la voz resonante de convicción. «La bondad no es una transacción», declaró. «Mostrar compasión no nos disminuye, sino que menospreciar a los demás revela nuestra verdadera pequeñez». La cafetería se quedó en silencio, y el murmullo burlón fue sustituido por una palpable sensación de introspección. Emma se volvió hacia el hombre y le ofreció una sonrisa amable. «Por favor, siéntese», le invitó, «le traeré su café en un momento. No deje que las duras palabras de los demás definan su valía». El hombre la miró a los ojos, con lágrimas brillando en ellos. Asintió con agradecimiento y encontró un asiento junto a la ventana, donde la lluvia seguía cayendo en cascadas sobre el cristal. Mientras Emma preparaba su café, el ambiente en la cafetería cambió sutilmente. Los clientes evitaban mirarla a los ojos. Su diversión inicial había dado paso a una contemplación sombría. En ese momento, Emma, a pesar de sus modestos medios y del desprecio de los demás, se erigió como un faro de dignidad y empatía. Y el hombre, que antes había sido considerado indigno por quienes lo rodeaban, encontró consuelo en el simple hecho de ser visto y valorado. El momento en la cafetería aún resonaba en la mente de Emma mientras limpiaba la última mesa de su turno. Nadie le había dirigido la palabra desde entonces,
pero las escaleras, los susurros y el silencio flotaban en el aire como humo. A la mañana siguiente, su jefe, Brian, la llamó a su oficina. La pequeña habitación olía a café quemado y lejía. «Cierra la puerta», le dijo. Emma obedeció. Brian cruzó los brazos. «Esto es un negocio, Emma, no tu proyecto benéfico». Ella se quedó callada. «Tú no decides quién recibe cosas gratis», continuó él. «Si quieres jugar a ser la Madre Teresa, hazlo fuera del horario laboral». «Yo lo pagué», dijo ella con calma. «Esa no es la cuestión», espetó él. «Has avergonzado a tu compañero y has incomodado a los clientes». Emma lo miró a los ojos. «No, él se ha avergonzado a sí mismo». «No me pongas a prueba», dijo Brian con dureza. «Estás aquí para servir, no para dar sermones». Hubo un momento de silencio. «¿Puedo irme?», preguntó ella. «Vete y recuerda cuál es tu lugar». De vuelta en la cocina, Mercy y Joss estaban junto al fregadero. Se quedaron en silencio cuando ella entró. Al pasar, Mercy murmuró en voz baja: «Debe de ser agradable actuar como una noble cuando sigues compartiendo el alquiler con la hermana de tu hijo». Joss se rió entre dientes. Seguro que pensaba que el tipo era un millonario secreto. Emma no dijo nada, cogió su abrigo, firmó la salida y salió a la llovizna. El aire olía a pavimento mojado y humo de la ciudad. No se apresuró. Su apartamento, que compartía con Lily, era pequeño, un estudio con la pintura descascarillada y una ventana que dejaba pasar el aire. Lily estaba acurrucada en el sofá, temblando bajo una manta. «Hola», susurró Emma, acariciando la frente de su hermana. «Llegas tarde», murmuró Lily. Emma sonrió. «Me pilló la lluvia», dijo mientras recalentaba unas gachas viejas, les añadía una pizca de sal y se las daba a su hermana. Luego miró su cartera, 3 pesos, una ficha para el metro y una foto descolorida de su madre. Miró el dinero, lo dobló lentamente y lo guardó. No se arrepentía de nada, ni por el café ni por nada. Después de que Lily se quedara dormida, Emma se sentó junto a la ventana, observando cómo la lluvia rayaba el cristal. Su reflejo la miraba, cansado, pálido, pero con una fuerza tranquila que aún brillaba en su interior. Sus pensamientos se remontaron a años atrás, quizá cuando tenía 15 años, cuando su madre se desmayó en un mercadillo. La gente pasó sin detenerse, todos menos una. Una anciana con una falda remendada que se arrodilló junto a ellas, les ofreció agua y envolvió a Emma en un chal. Emma nunca supo su nombre, pero recordaba su amabilidad. Ese momento se convirtió en una promesa. Así que, cuando vio a aquel hombre en la cafetería, mojado, avergonzado, invisible, no tuvo que tomar una decisión. Ninguna decisión. Hizo lo que tenía que hacer. El juicio no importaba. Ella importaba esa noche. Antes de apagar la luz, susurró en la oscuridad, solo para sí misma: «Prefiero que se burlen de mí por hacer lo correcto, que me alaben por permanecer en silencio». Y en ese pequeño apartamento, sin nada más que su propia dignidad, Emma sintió algo poco común. Asterisco asterisco pasa asterisco asterisco. Habían pasado 4 días desde el incidente, 4 largos turnos llenos de susurros apenas audibles y miradas que se prolongaban un poco más de la cuenta. Emma había aprendido a vivir siendo invisible, pero ahora era visible por algo que no había pedido, y las escaleras le parecían más pesadas que el silencio. Aquella mañana, la cafetería bullía como de costumbre, con el tintineo de las tazas, el silbido del vapor y las conversaciones ociosas. Emma iba de mesa en mesa, limpiando migas, apilando platos y ofreciendo sonrisas educadas. Entonces sonó el timbre. No levantó la vista de inmediato, pero algo cambió. El aire se detuvo y la curiosidad la atrajo. Miró hacia la puerta. Entró un hombre alto vestido con un traje gris oscuro y una bufanda de seda, con el pelo canoso cuidadosamente peinado. Sus zapatos lustrados golpeaban ligeramente el suelo. Parecía un hombre que pertenecía a una torre de cristal, no a esta modesta cafetería. Pero había algo inconfundible en sus ojos. Emma se quedó paralizada. Él no se dirigió al mostrador. Caminó hacia la mesa junto a la ventana, el mismo asiento donde una vez se había sentado un hombre empapado y humillado, y se sentó sin decir nada. Emma apretó el mantel con la mano. Su corazón latía con fuerza. Se acercó con el menú sin saber si actuar como si no lo conociera o decirle la verdad. Antes de que pudiera decir nada, él levantó la vista. «No he venido a pedir nada», dijo ella, haciendo una pausa. «Solo tengo una pregunta», dijo él. «¿Por qué me ayudaste?» Emma parpadeó. No podía quedarme mirando. «No me conocías. No tenías nada que ganar».
Dudó. No parecías alguien que pidiera limosna. Parecías alguien a quien estaban haciendo sentir pequeño. Y yo conozco esa sensación. Se sentó frente a él y dejó el menú a un lado. Cuando tenía 17 años, dijo, mi madre se desmayó en un mercado. Nadie la ayudó. Todos la rodeaban como si fuera un estorbo, excepto una mujer, una anciana que apenas tenía nada. Ella se quedó, y yo le prometí que sería como ella si alguna vez tenía la oportunidad. Él no la interrumpió, solo la escuchó. Ese día, dijo ella en voz baja, recordé esa promesa. Pasaron unos segundos de silencio. Luego él preguntó, ¿lees? Emma parpadeó. ¿Libros? Él asintió. Yo solía leer, últimamente no mucho. Me gustaban las historias sobre gente corriente que hacía cosas valientes. Él sonrió levemente. Buena elección. Empezaron a hablar de libros, ciudades, música, Bach, Chopin, de por qué la gente se vuelve cruel cuando se siente impotente. Él mencionó autores que Emma no había leído y ella no fingió conocerlos. Ella respondió con curiosidad, sin fingir. Pasaron los minutos y luego más. El ruido del café se desvaneció hasta convertirse en un murmullo de fondo. En un momento, Emma se rió. Rió de verdad, por primera vez en días. No eres lo que esperaba, dijo. Él arqueó una ceja. ¿Qué esperabas? Ella se encogió de hombros. Alguien que solo quería dar las gracias y desaparecer. Él bajó la mirada y luego volvió a encontrarla. He tenido riqueza durante mucho tiempo, dijo él. Pero muy pocas personas me han hecho sentir humano de nuevo ese día. ¿Tú lo has hecho? Emma no respondió. No era necesario. En ese momento, solo eran dos personas, no una camarera y un multimillonario, ni una desconocida y un salvador. Solo dos almas que por fin se veían, y ninguno de los dos lo olvidaría. Un giro inesperado. Exactamente una semana después de su segundo encuentro, Emma recibió el sobre. No había remitente ni nombre del remitente, solo una pesada tarjeta de marfil con letras doradas en relieve y el inconfundible logotipo de la Ninsley, un hotel de 5 estrellas en el corazón de la ciudad, más conocido por alojar a jefes de Estado que a camareras de cafeterías de barrio. Su nombre estaba impreso claramente en la parte superior. ** Emma Levenet, invitada de Charles H. Everlin ***. Lo miró fijamente durante un largo rato, la luz de la tarde reflejándose en el sello dorado como un secreto. La desafiaba a abrirlo. Casi no fue, pero la curiosidad, mezclada con una extraña opresión en el pecho, la llevó al vestíbulo del hotel 3 días después, vestida con su única blusa bonita, los zapatos prestados por su compañera de piso y el pelo recogido con las manos temblorosas. Cuando atravesó las puertas giratorias, sintió como si entrara en otro mundo. Suelos de mármol pulido, candelabros que derramaban luz, gente que caminaba con aire tranquilo y seguro. Se acercó a la recepción con la voz apenas firme. Emma Bennett, creo que tengo una reunión. El conserje asintió sin sorpresa y la dirigió a un salón privado en la planta 21. El señor Everlin se reunirá con usted en breve, señorita Levenet. Subió en silencio en el ascensor, con el corazón latiéndole con fuerza. El salón era tranquilo, opulento, con sillones de cuero profundo, suave jazz sonando en altavoces invisibles y una vista que dominaba el horizonte como una sala del trono en el cielo. Se quedó de pie junto a la ventana, sin saber si pertenecía a ese mundo, hasta que se abrió la puerta detrás de ella. Se volvió. Era Charles, pero no el hombre de la cafetería, ni siquiera la figura trajeada de hacía unos días. Este Charles tenía una presencia tan natural como un traje a medida. Flanqueado por dos asistentes que se detuvieron brevemente en la puerta, entró con una autoridad que no exigía atención, simplemente era así. Emma, dijo con voz suave y baja, gracias por venir. Ella intentó sonreír, pero se le quebró la voz. Esto no es precisamente una cafetería. Él señaló la mesa cerca de la ventana, ya preparada con té, fruta y un expreso sin tocar. Por favor, dijo, siéntese. Ella obedeció, aún sin saber si se sentía honrada o inspeccionada. Él se sentó frente a ella y juntó las manos. Quería decírselo en persona, comenzó, porque cualquier otra forma me parecería deshonesta. Ella esperó. Me llamo Charles H. Everlin. Soy el fundador de **Everlin Holdings **. Operamos en 12 países, principalmente en infraestructura e inversión de impacto social. Emma parpadeó, abrió la boca pero no dijo nada. No estaba fingiendo ser otra persona, añadió rápidamente. Pero esa mañana en la cafetería, me vestí de forma informal.
Y sí, no traje mi cartera a propósito. Necesitaba saber qué vería la gente cuando no había nada que ganar. Emma se quedó mirando el té que tenía delante, como si eso pudiera aclararle las ideas. Mi mujer falleció hace 15 años, continuó él, ahora con voz más baja. Cáncer repentino. No tuvimos hijos. Después de su muerte, dejé de confiar en la gente. Dejé de creer que la bondad era real. Empecé a viajar de forma anónima, visitando ciudades y pueblos, no solo para ver mundo, sino para ver quién seguía viviendo con corazón. La miró directamente. Una pregunta y una revelación. Ese día encontré a alguien. Emma sintió un nudo en la garganta. No sabía si se sentía honrada u horrorizada. ¿Me tendiste una trampa?, preguntó con voz ligeramente temblorosa. No, respondió él con suavidad. Yo no me acerqué a ti, no te pedí nada, simplemente te observé y tú elegiste. Ella negó lentamente con la cabeza. No sé si sentirme agradecida o manipulada. Él asintió. Lo entiendo, de verdad. Emma se levantó bruscamente y la silla rozó suavemente la alfombra. ¿Y ahora qué?, preguntó. Me dices que he pasado tu pequeña prueba de moralidad y luego ¿qué? ¿Me extiendes un cheque? ¿Me ofreces un trabajo? ¿Un coche? Charles no se inmutó. No te ofrezco nada a menos que decidas escucharme. Emma respiraba con dificultad. Sus emociones eran una tormenta de contradicciones, conmoción, ofensa, curiosidad, asombro. Él también se levantó, se acercó a la ventana y juntó las manos a la espalda. No te estaba poniendo a prueba, Emma, repitió. Estaba buscando algo que creía que el mundo había perdido. Y quizá a alguien que me recordara lo que significa ser visto, no como un multimillonario ni como una carga, solo como un hombre. Ella lo observó en silencio. No quiero comprar tu gratitud, añadió él. Pero me gustaría saber si volverías a tomar un café conmigo. Sin expectativas, sin pretensiones. Emma lo miró, no al traje a medida ni al lujoso salón ni al horizonte, sino a sus ojos, los mismos ojos que habían bajado la mirada húmedos de vergüenza, aferrándose a un abrigo raído y pidiendo no mojarse. El hombre que tenía delante era el mismo hombre del café, y de alguna manera eso importaba más que cualquier otra cosa. Exhaló lentamente. No sé qué es esto, dijo en voz baja, o lo que tú crees que podría ser, pero yo sé quién soy. Charles se volvió hacia ella con una expresión que no revelaba nada. ¿Y quién es esa?, preguntó. Ella sonrió, pequeña, tranquila, honesta. Alguien que no lo hizo para llamar la atención, y alguien que no tiene miedo de marcharse si eso es todo lo que resulta ser. Él asintió con las comisuras de los labios levantadas. Eso es lo que te hace diferente. Y por primera vez, Emma se dio cuenta de que no era una prueba, era una invitación. No a la riqueza, sino a algo mucho más raro, a ser vista y recordada. No por quien impresionas, sino por quien eliges ser cuando nadie te está mirando. Un nuevo camino. Emma no esperaba volver a saber nada de Charles. Pensó que quizás su última conversación en el hotel había sido el final de algo extraño, surrealista, un momento fuera de su vida normal, una ventana por la que había mirado pero que nunca se le permitiría traspasar. Pero a la tarde siguiente llegó otro sobre. Esta vez no tenía un relieve dorado, solo su nombre escrito con letra cuidada. Dentro había una breve nota escrita con la misma letra firme. Asterisco asterisco Emma, la semana que viene viajo a Montreal. Voy todos los años. Es un lugar más tranquilo, apacible. Me gustaría que vinieras, no por negocios ni por formalidad, solo para hacer compañía, para conversar sin expectativas, solo una invitación sincera. Charles, asterisco asterisco. Había un billete de tren de ida y vuelta dentro. Lo sostuvo en la mano durante un largo rato. Más tarde esa noche, en la estrecha cocina de su pequeño apartamento, Emma miraba el arroz que hervía en la cocina mientras su hermana menor, Lily, sentada en el sofá, tosía suavemente entre sorbos de té. «Estás muy callada», dijo Lily. Emma sonrió levemente. «Qué raro, ¿eh?» Lily ladeó la cabeza. «¿Estás pensando en él?» Emma asintió. Le contó a Lily todo sobre la invitación, el billete, como le había hecho sentir como si se hubiera abierto una puerta a la que nunca se había atrevido a llamar. «No estoy segura de pertenecer a su mundo», dijo. «¿Y si hago el ridículo? ¿Y si cambia la forma en que me veo a mí misma, o la forma en que él me ve?» Lily la observó durante un momento. Luego dijo algo que Emma nunca olvidó. «Has pasado toda tu vida haciendo espacio para los demás. Quizás sea hora de que veas cómo es ese espacio cuando alguien lo hace para ti». Esa noche, Emma no pudo dormir.
Se quedó despierta escuchando la lluvia golpear el cristal de la ventana, el zumbido de los autobuses urbanos en la calle, el suave tic-tac del viejo reloj de la pared. Pensó en la cafetería, en cómo la gente había reído, se había burlado, había juzgado. Pensó en los ojos de Charles, humildes, inquisitivos, humanos. Y pensó en su madre, que solía decirle, no esperes a que la vida venga a ti. A veces tienes que salir a buscarla. Al amanecer, había tomado una decisión. Hizo una maleta ligera con un diario gastado, 2 mudas de ropa y el libro que llevaba meses sin poder terminar por cansancio. Dejó una nota a Lily en la nevera con dinero para la compra y un abrazo más largo de lo habitual. En la estación de tren, se quedó en el andén con el corazón dividido entre la duda y la esperanza. Cuando el tren llegó y las puertas se abrieron con un suave silbido, dio un paso adelante, no hacia el lujo ni hacia una fantasía, sino hacia lo desconocido. Charles la estaba esperando en el vagón, sin guardaespaldas, sin fanfarria, solo él sentado junto a la ventana con un libro en el regazo y 2 cafés sobre la mesa. Levantó la vista cuando ella entró y le sonrió. No era la sonrisa ensayada de un hombre acostumbrado a que le sirvieran, sino algo más cálido, más auténtico. No creí que fueras a venir, dijo él. Emma se sentó frente a él y dejó su bolso con cuidado a sus pies. Yo tampoco creí que fuera a venir, respondió ella, pero luego me acordé. El mundo no cambia a menos que entres en él. Él asintió, pensativo. No te estoy ofreciendo nada, dijo. No hay promesas ni caminos pavimentados con oro. Solo pensé que quizá era hora de dejar de caminar sola. Emma miró por la ventana mientras la ciudad comenzaba a difuminarse. Los edificios daban paso a los árboles, y el ritmo del tren se instalaba en su pecho como un latido. Se volvió hacia él. Quizá, dijo, los dos necesitábamos a alguien que nos recordara que todavía podemos elegir algo diferente. Y con eso, el tren los llevó hacia adelante. 2 viajeros improbables, unidos no por el destino sino por elección. Emma no sabía a dónde la llevaría el viaje, pero por primera vez en su vida no le daba miedo la respuesta, porque no huía hacia la escapatoria, la riqueza o la fantasía. Estaba caminando hacia algo honesto, y se dio cuenta de que eso era suficiente. Un viaje revelador. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Emma había conocido hasta entonces. No había hoteles de 5 estrellas, ni yates, ni branches con champán. En cambio, se despertaba en pueblos tranquilos y ciudades polvorientas, en modestas pensiones y centros comunitarios, viajando en la parte trasera del viejo jeep de Charles con las ventanillas bajadas y el viento jugando con su cabello. Él no vivía como el multimillonario que el mundo creía que era. Visitaban orfanatos en las afueras de pequeñas ciudades, donde los niños corrían hacia Charles gritando su nombre, no porque les diera juguetes, sino porque recordaba sus cumpleaños, sus libros favoritos, sus bromas privadas. Fueron a refugios para adictos en recuperación, donde Charles hablaba poco pero escuchaba con atención. Se sentaban en los porches de casas a medio construir, financiadas por él pero que nunca mencionaba, y comían sopa preparada por personas que no tenían ni idea de que el hombre que tenían enfrente era dueño de la mitad del horizonte. Emma observaba todo esto con silencioso asombro. Él nunca se presentaba, nunca buscaba elogios. Una vez, mientras clasificaba cajas en un banco de alimentos comunitario en Vermont, un encuentro que lo cambió todo, le preguntó, ¿por qué no le dices a la gente quién eres? Él se encogió de hombros. ¿Por qué dejarían de hablarme como si fuera humano? Donde quiera que iban, ella veía lo mismo. Sus ojos buscaban no gratitud, sino conexión ***. Y más de una vez se vio reflejada en una ventana y se dio cuenta de que estaba sonriendo como no lo había hecho en años. Una noche, en una cabaña situada al borde de un bosque en Quebec, se sentaron en el porche mientras cantaban los grillos y el aire se impregnaba del aroma de los pinos. La única luz provenía de una linterna sobre la mesa de madera que había entre ellos. Charles había preparado té de manzanilla. Emma se acurrucó en una manta de lana y observó cómo salía el vapor de la taza. Llevaban un rato sin hablar, pero no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se siente al respirar juntos. Finalmente, Charles se recostó en su silla y miró hacia la oscuridad. He tenido gente que me ha ofrecido todo, dijo, comodidad, confort, incluso amor. Hizo una pausa y luego se volvió hacia ella con voz más baja. Pero no necesito a alguien que me quiera. Necesito a alguien que entienda por qué amo las cosas que amo. Alguien que no necesite deslumbrarse, solo estar presente. Emma no respondió de inmediato. Dejó que las palabras se posaran entre ellos,
pesadas y delicadas. Luego lo miró, con los ojos reflejando tanto la luz de la linterna como algo más profundo. No sé si soy esa persona, dijo con sinceridad. No sé si entiendo todas las razones por las que eres quien eres. Respiró hondo. Pero si sé esto, nunca me he sentido más yo misma que cuando estoy contigo. Charles no sonrió. No parecía triunfante, simplemente parecía tranquilo, como si acabara de escuchar la respuesta que no sabía que estaba esperando. No se tocaron las manos, no se inclinaron para nada más, porque lo que compartían no tenía que ver con la proximidad, tenía que ver con el reconocimiento. Se trataba de dos personas separadas por generaciones, moldeadas por vidas muy diferentes, que encontraban una tranquila resonancia en el espacio entre sus cicatrices. Más tarde esa noche, Emma se sentó junto a la ventana de la cabaña y escribió en su diario. Sus pensamientos fluían en frases incompletas y palabras sueltas. Tranquilidad, hallazgo, visión. Cerró el libro, lo guardó bajo la almohada y susurró en el silencio. No vine en busca del amor, pero quizá lo encontré. Me topé con algo más valiente. Afuera, las estrellas parpadeaban sobre ellos como testigos silenciosos de una historia que aún se estaba desarrollando. No era una historia de fantasía o destino, sino de dos almas que alguna vez creyeron que estaban solas, hasta que descubrieron que no era así. Un legado de bondad. 3 meses. 3 meses de mañanas tranquilas y conversaciones sin prisas, de escuchar más que hablar, de ver el mundo no desde las ventanas de un ático, sino desde las aceras y los concurridos salones comunitarios. Emma había cambiado, pero no de la forma que la mayoría de la gente podría esperar. No era más rica, no vestía de forma diferente. Sus zapatos seguían gastados por los bordes. Sus diarios seguían llenos de pensamientos garabateados y esquinas arrugadas, pero su espíritu había cambiado. Caminaba más erguida, hablaba más despacio. Ya no sentía la necesidad de explicar su valía a nadie. Charles también lo notó. Acababan de regresar de una visita a un refugio para mujeres en Detroit, cuando él le pidió hablar con ella en privado. Se sentaron en la terraza de la azotea de una iglesia reconvertida que estaban financiando, con el horizonte resplandeciendo a sus espaldas. Él le entregó una sencilla carpeta, sin cinta ni ceremonias. Dentro estaban los documentos legales para crear una fundación en su nombre, el Fondo de Oportunidades Emma Bennett ***. Ella levantó la vista lentamente. Quiero dejar algo atrás, dijo él, pero no en mi nombre. Ya he hecho suficiente. Quiero que la próxima chica, la que sirve mesas, cuida de su hermana y piensa que nadie la ve, sepa que alguien lo hizo. Emma no dijo nada. Aún no. Charles continuó. No tienes que dirigirla, ni siquiera tienes que participar. Pero existirá porque tú lo hiciste. Porque una persona decidió ver a alguien no por lo que tenía, sino por lo que era. Emma colocó la carpeta sobre la mesa con delicadeza, con los dedos apoyados en el borde de la cubierta. No sé qué decir, susurró. Charles sonrió. No tienes que decir nada. Pero ella lo hizo. Respiró hondo, con calma y seguridad. Es un honor, dijo, más de lo que puedo expresar. Pero si te parece bien, me gustaría intentar otra cosa. Él asintió, animándola. Quiero construir algo por mí misma, dijo. No tiene por qué llevar mi nombre ni el tuyo. Quiero empezar desde cero, no porque no valore lo que me ofreces, sino porque alguien creyó en mí lo suficiente como para permitirme creer en mí misma. Su voz no tembló. Y quiero ofrecer esa misma confianza a los demás, no con dinero, sino con mi presencia, escuchando, estando ahí cuando nadie más aparece. Charles se quedó en silencio durante un momento. Luego sonrió, no con sorpresa, sino con el orgullo tranquilo y radiante de alguien que siempre había sabido que este día llegaría. Ya lo has hecho, dijo. Emma lo miró, al hombre que una vez se había sentado temblando en una cafetería, ridiculizado y rechazado, y que se había convertido en su espejo, su mentor, su amigo. No había una etiqueta para lo que eran. No eran amantes ni compañeros ni familia, pero sí algo más duradero, una especie de reconocimiento del alma una verdad compartida que no necesitaba definición. Él se inclinó sobre la mesa y le apretó suavemente la mano. Hagas lo que hagas, dijo en voz baja, siempre estaré de tu lado. Ella asintió, con los ojos brillantes, y en ese momento no hacía falta decir nada más. Su historia nunca había sido de grandes declaraciones. Se había construido sobre decisiones silenciosas, una fe paciente y el valor de dejarse marchar el uno al otro,
no por pérdida sino por confianza. Se quedaron allí sentados hasta que el sol se ocultó tras el horizonte, proyectando largas sombras doradas sobre la ciudad. Habían venido a ver no solo un lugar, sino una promesa de que la bondad, una vez ofrecida sin condiciones, siempre encontraría el camino de vuelta, y de que a veces la forma más verdadera de amor es dejar que alguien siga su propio camino, sabiendo que lleva una parte de ti en cada paso. Un nuevo comienzo. La lluvia había vuelto, suave y constante, mientras se escribían las últimas letras en la ventana de la cafetería. Emma se quedó al otro lado de la calle, con un paraguas en la mano, viendo cómo su visión se hacía realidad. No era solo una cafetería, era la cafetería donde todo había comenzado. Donde una vez un hombre se había quedado empapado, avergonzado por haber olvidado su cartera, donde ella, una camarera con poco que ofrecer, le había ofrecido un billete de 5 pesos y sin saberlo, había reescrito su vida. Ahora el local era suyo, pero lo más importante era que pertenecía a todos. Lo había reconstruido desde cero, pintado las paredes, restaurado los suelos y cambiado las luces. Con la ayuda de voluntarios, pequeños donantes y el silencioso apoyo de alguien que nunca pidió reconocimiento. Bajo el logotipo de cristal estaba grabado el lema: nadie debería tener que ganarse la amabilidad, En el interior, la cafetería rebosaba vida, luz cálida, jazz suave, estanterías llenas de libros y el murmullo de las conversaciones. En una pizarra cerca de la barra, no había precios. Se leía: la primera taza es por cuenta de la casa. La segunda, si puede, por cuenta de otra persona. El piano en la esquina esperaba al trío de la tarde. Las mesas no tenían números, sino palabras escritas a mano: esperanza, confianza, comienzo. Emma estaba de pie junto a la ventana, observando el flujo de gente: una enfermera agotada, un repartidor, una madre con 2 niños, un espacio para el descanso, para la dignidad. Entonces se abrió la puerta. Entró un hombre mayor, encorvado, empapado por la lluvia. Le temblaban las manos mientras sujetaba la puerta. Parecía inseguro, casi apologético. Una joven barista se acercó. «Señor, este lugar es solo para clientes. Si no tiene». Emma cruzó la sala antes de que pudiera terminar, poniendo una mano suave sobre el hombro del barista. «No pasa nada», dijo. Y luego se volvió hacia el hombre. «¿Le gustaría sentarse junto a la ventana?» Él asintió con gratitud. Ella sonrió. «¿Y qué le apetece hoy?» «Solo algo caliente», murmuró, «para sentarme un rato. Ha sido una mañana muy larga». La voz de Emma se suavizó. «Entonces, alarguémosla con un poco de paz». Miró a la camarera. «Tenga, la primera taza siempre es por cuenta de la casa». Sin preguntas, sin vergüenza. Él asintió con los ojos muy abiertos. Lección aprendida. Mientras se dirigía hacia la parte de atrás, algo la detuvo. Se volvió hacia la ventana, y allí estaba él. Charles. De pie al otro lado de la calle, bajo un paraguas negro, con el cuello del abrigo levantado, el rostro tranquilo y la mirada cálida. No saludó, no entró, solo observaba. Ella se encontró con su mirada, y en ese momento de silencio, algo pasó entre ellos: gratitud, despedida y algo más, una promesa. Él asintió una vez, luego se dio la vuelta y desapareció bajo la lluvia. Un mensaje para el mundo. Más tarde, durante la inauguración, Emma estaba de pie junto al piano, con un micrófono en una mano y una taza caliente en la otra. Miró a su alrededor. Todos los asientos estaban ocupados, y el ambiente era acogedor. «Hace años», comenzó, «pagué el café de alguien. No sabía quién era. Solo vi a alguien que se sentía pequeño, y no pude apartar la mirada». Hizo una pausa. «Esa taza me costó 5 pesos, pero lo que me dio fue una nueva forma de ver el mundo». Algunos asintieron, otros se secaron los ojos. «Pensé que estaba ayudando a un hombre que estaba perdido», dijo. «Pero resultó que él me ayudó a encontrar la versión de mí misma que no sabía que podía llegar a ser». Dejó la taza sobre la mesa. «Esta cafetería no se dedica a vender café, se dedica a hacer regalos, a estar ahí cuando nadie más está». Su voz se volvió más suave. «Una vez un hombre me dijo: la bondad no necesita ser recordada, solo necesita ser continuada». Sonrió. «Eso es lo que hacemos aquí, taza a taza». Y casi como una reflexión posterior, añadió: «Algunos amores no necesitan romanticismo. Algunas vidas cambian con nada más que un gesto amable y el valor de hacerlo con sinceridad». La sala aplaudió.
Un saxofón comenzó a tocar, y en algún lugar al fondo se sirvió la primera taza para alguien que no sabía que la necesitaba hasta que la tuvo, y así comenzó de nuevo. Gracias por acompañarnos en este sincero viaje que comenzó con un simple acto de bondad y se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado. No necesitaba un milagro, no buscaba riqueza ni títulos. Lo único que hizo fue decidir preocuparse por alguien en una mañana lluviosa en la que nadie más lo hizo. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar no solo una vida, sino dos. Si esta historia te ha emocionado, inspirado o te ha recordado el poder silencioso de la compasión, no olvides darle a me gusta, comentar y, lo más importante, suscribirte a *trama del alma *. Aquí contamos historias que sanan, elevan el espíritu y nos recuerdan lo que significa ser verdaderamente humanos. Nos vemos en la próxima, donde otra alma espera ser vista.